Siguiendo las huellas del Maestro ha sido el tema que el Señor nos ha dado para desarrollar durante este año. Y de manera particular, este mes hemos venido hablando sobre la temática de seguirlo a Él, es seguir sus principios. Mientras estaba durante la semana leyendo, estudiando, escudriñando, adorando, en uno de los momentos de oración el Señor trajo a mi mente una canción, y uno de esos momentos que el Señor de manera particular a través de esa canción, Dios nos habla a través de la Biblia, pero Dios nos habla también a través de canciones preciosas, momentos de Dios. Isaías y Ana, Dios los usó en alguna ocasión para cantar una linda canción, y Dios la puso en mi corazón como preámbulo a nuestra reflexión. En esta mañana escucharemos esta linda canción, y deje que el Espíritu de Dios hable a tu vida y prepare tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana, en el nombre de Jesús. En la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, y lo descubierta queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu rostro lo que cuento, tu favor lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y su perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Y es por tu gracia y tu perdón mi justicia queda lejos de tu perfección. Cuando nadie me ve, en la intimidad donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde ha descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va. Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de su amor. Y es por su gracia y su perdón mi justicia queda lejos de tu perfección, de tu perfección.
oh, de tu perfección. Gracias, Señor. Es por tu gracia y tu poder. Es solo por tu gracia que podemos sostenernos. Vino a mi corazón esta canción porque el personaje que nos ocupa en esta mañana tuvo que experimentar esa gracia para poder ser levantado y llegar a ser quien fue. Un día este personaje siguió a Jesús de lejos, y el seguir a Jesús de lejos lo llevó a caer en uno de los pecados más grandes que el ser humano ha podido tener, y es negar a Jesús después de haber caminado con él. A este personaje le pasó. Me gusta de la Biblia, me gusta de la revelación de Dios, que Él no tapa nada. La Biblia no revela, no oculta la fragilidad de hombres y mujeres que caminaron con Dios, que bregaron en la realidad humana. La Biblia no oculta los errores de David, los fracasos de Salomón, la desobediencia de Jonás. La Biblia no oculta la incredulidad de Tomás, pero como en esta mañana hablaremos, la Biblia no oculta ni la traición de Judas, ni la negación de Pedro. Nos la muestra, pero además de que nos la muestra, nos da unas herramientas. Cuando la muestra el texto bíblico, lo que quiere es mostrarnos que hay herramientas de esperanza y que hay herramientas de restauración en Cristo. Ese es el Evangelio. Qué bueno que nuestros púlpitos de alguna u otra manera sigan siendo lugares donde se proclama la esperanza del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, recordemos esto: a Jesús no se puede seguir de lejos. Cuando estamos hablando de seguir las huellas del Maestro, si nada más le queda del sermón sino esta frase, quisiera que la pusiera en su mente y en su corazón. Escuche esto, hermano y hermana. Cuando hemos tomado la firme determinación de seguir las huellas del Maestro, la verdad es que a Jesús no se puede seguir de lejos. Quisiera que por favor abrieran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas capítulo 22 y leamos el verso 54. Evangelio según San Lucas capítulo 22, el verso 54. Para efectos de poder entender la palabra del Señor en esta mañana, quisiera que usted estuviera en Lucas, pero estuviera atento, porque me voy a estar moviendo a través de los evangelios de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Y para que usted entienda, yo le animo que usted abra su Biblia en los pasajes que yo le voy indicando y usted pueda ver, visualizar lo que el texto bíblico nos muestra y nos enseña. Vamos a empezar por ahí, por el Evangelio según San Lucas capítulo 2, verso 54. Dice así la palabra del Señor: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y Pedro le seguía de lejos. En esa narración bíblica me llamó poderosamente la atención, saltó a mis ojos, y creo que movido por el Espíritu Santo, quien revela en la palabra propósito, saltó a mis ojos esa frase: y Pedro le seguía de lejos. Es interesante ver la historia completa. ¿Quién era quien seguía de lejos a Jesús? ¿Quién? Pedro, dice el texto bíblico.
Pero leamos la historia completa para entender lo que estaba pasando. Vengan conmigo y leamos hasta el versículo 62 y sigue diciendo así: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, deja eso, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él. Mira, hasta Galileo es. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que tú dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Por qué no subraya esa frase de gracia? Gloria al Señor. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás por 3 ocasiones, 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Esta frase de "y Pedro lo seguía lejos" es el comienzo de esta narración. Todos la conocemos. Hemos en alguna ocasión oído hablar del momento difícil en la vida de Pedro, en el cual Pedro se ve casi que abocado en su propia realidad y en su fragilidad a tomar una determinación que no pensáramos que Pedro pudiese tomar. Y es que Pedro niega, escuche esto, Pedro niega conocer a Jesús. Escuche, hermano y hermana, Pedro se atreve a decir que no sabe y que no conoce a Jesús. Podríamos decir que si no miramos lo que está pasando alrededor de ese momento, no entenderíamos la fuerza y lo terrible que es aquel momento donde Pedro niega a Jesús. Mire, el contexto de lo que está pasando, del escenario, es el siguiente. Se estaban viviendo momentos decisivos en el ministerio y en la misión de Jesús. Si usted mira unos momentitos atrás, unos momentos antes de este evento, el evangelista Lucas nos muestra esos momentos decisivos, momentos cruciales en el ministerio de Jesús, momentos decisivos en la misión que Jesús tenía por cumplir. Creo que uno de los momentos más terribles y más difíciles en el ministerio de Jesús es la experiencia que Jesús tiene en el huerto de Getsemaní. Unos momentitos atrás, Jesús y sus discípulos viven esta experiencia tremenda. Por eso, vengan conmigo para entender eso de que ahora Pedro se atreve a negar a Jesús. El versículo 39 empieza diciendo que saliendo Jesús como solía al monte, versículo 39, unos versículos atrás del capítulo 22, como salía a orar al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Ahí estaban los discípulos, le siguieron, escuche, le siguieron, repita conmigo, le siguieron. ¿Quiénes le siguieron? Los discípulos. Y entre ellos, ¿quién estaba? Estaba Pedro, el que ahora había dicho: a ese ni lo conozco. Entre esos estaba ¿quién? Estaba Pedro. Y dice: los discípulos le siguieron. Y cuando llegó a aquel lugar,
les dijo: por favor, oren para que no entren en tentación. Otro evangelista dice de la siguiente manera: oren para que su fe sea mantenida firme. Manténganse orando para que su fe sea mantenida firme. Y sigue la historia, la narración diciendo: y entonces Jesús, él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo, momento crucial, momento decisivo en el ministerio y en la misión de Jesús: Padre, Señor, en su humanidad Jesús clamando al Padre: Señor, pasa de mí esta copa. Señor, si hubiese otra manera, Padre, si hubiese otra forma. Interesante cómo en ese momento en la vida de Jesús se ven las dos naturalezas: la naturaleza divina, quien sabía como naturaleza divina todo lo que vendría, todo lo que implicaba ir a la cruz, muerte horrenda y terrible, pero no solamente el sacrificio y el sufrimiento de la cruz, el peso y la responsabilidad de cargar con el pecado de toda la humanidad por toda la historia existente. ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto peso? ¿Cuánto peso? Y el Señor empezó a sentir ese peso tan terrible y oraba al Padre: Dios mío, si hubiera otra manera, por favor, pase de mí esta copa, que yo no tenga que pasar por esto, pasa de mí esta copa. Pero termina su oración diciendo: Señor, pero no se haga mi voluntad, sino, Señor, hágase la tuya. Es ahí donde Jesús necesitaba de sus amigos, donde Jesús necesitaba de aquellos que lo habían seguido, donde Jesús necesitaba la ayuda y el soporte de aquellos quienes lo habían acompañado por los últimos 3 años de su vida, con quienes había comido, con quienes había dormido, quienes habían sido testigos de muchos de los milagros de Jesús, quienes habían sido edificados, enseñados, instruidos y habían sido capacitados día y noche por Jesús, para que ahora este hombre venga y diga: yo a él no lo conozco. Hello, aló, yo no lo conozco. Que mucho carepalo. Y momento crucial, cuando mucho más allá, dice el verso 44: y estando en agonía, oraba más intensamente, Dios mío, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Verso 43 dice que tuvo que aparecer un ángel del cielo para animarlo y para fortalecerle. Déjeme decirle algo: hay momentos en la vida donde la circunstancia es tan terrible que ni siquiera los amigos, escuche, ni los amigos, ni la familia, ni nadie va a aparecer. Solamente necesitamos depender de la gracia y la misericordia del Señor. Si tú te estás sintiendo así, déjame decirte: bienvenido, porque la gracia del Señor siempre es suficiente. Siempre es suficiente. Sostuvo al Señor. Él también se sintió así. Y como cantaban nuestros hermanos, muchos de nosotros estamos donde estamos no porque seamos los mejores. A Pedro también le pasó. Estamos donde estamos porque hemos sido sostenidos por la gracia y la misericordia del Señor. Así que baja tus niveles de expectativa cuando estás esperando que te den la mano, y es posible que la mano nunca llegue, y es posible que el Señor esté permitiendo justamente eso para que entiendas que el único de quien tienes que depender es de la gracia y de la misericordia del Señor. A Pedro también le pasó. A Jesús le pasó, lo dejaron solo. Y dice el verso 45:
Y cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos, y entre ellos estaba Pedro, y los halló durmiendo, roncando a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entres en tentación. Así que estaba sucediendo eso. Inmediatamente, escuche, después de ese momento tan difícil, noten, Pedro estaba dormido, se había quedado dormido, no había orado, no había podido orar, no había podido acompañar a su amigo. Pero inmediatamente terminado ese momento intenso y decisivo en el ministerio de Jesús, irrumpe una turba, irrumpe en aquel jardín, en aquel lugar de silencio, de paz, pero también de angustia, irrumpe una turba, y vinieron entonces los guardias del templo para arrestar a Jesús. Siga leyendo conmigo la historia. Ahí, ¿quién está? Pedro estaba ahí, y dice el verso 47: y mientras él aún hablaba, me gusta como Lucas lo mete a uno en el asunto. Mire, no había terminado de hablar Jesús cuando irrumpe la turba, aún no había terminado de hablar Jesús, y dice el verso 47: y se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó a Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hoy no quiero hablar de Judas, hoy voy a hablar del otro, de Pedro. En otro sermón hablaremos de Judas, pero la historia nos sigue diciendo: viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y entre ellos estaba ¿quién? Pedro estaba ahí. Pedro sabía lo que estaba pasando. Pedro sabía lo que iba a pasar. Y entonces dijo: Señor, mire, aquí los vamos a herir a espada. Y uno de ellos, aunque Lucas no refiere exactamente quién es, los otros evangelistas nos dan luz de que es Pedro. Y dice: y uno de ellos hirió a un siervo, su nombre era Malco, el sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Pedro desenvainó su espada, y entonces, queriendo evitar el arresto de Jesús, tiró su espada para cortarle la cabeza a Malco. Malco alcanzó a correr la cabeza y simplemente le bajó tenía bien afilada la espadita, ¿eh? Le bajó la oreja a Malco. Dios mío, que si Malco no mueve la cabeza, lo decapita. Entonces dice la narración bíblica, el verso 51: entonces respondiéndole Jesús le dijo: basta ya, dejen esto. Y tocando la oreja de Malco lo sanó. ¿Cuántos creen que el Señor en medio de todo sí hace milagros? Hace milagros. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, etcétera, que se cumplía la escritura. Verso 53: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas ha llegado la hora. En todo eso estaba Pedro. ¿De dónde ahora Pedro va a decir que este no lo conozco? Y a él no sé quién es él. Yo no lo conozco. Qué carepalo, Pedro. ¿De dónde, Dios mío, se había sido testigo de todos esos momentos cruciales? Otra vez, Pedro, el impetuoso, unos momentitos atrás había dicho lo siguiente: Señor, yo estoy dispuesto a seguirte a donde sea, hasta la misma vida, hasta la misma muerte estoy dispuesto a sufrir con tal de seguirte. Vengan conmigo, por favor, al capítulo 31
al Evangelio según San Juan, capítulo 31, versos 31 al 34. No se muevan de Lucas. Ahí en el Evangelio según San Lucas, capítulo 31, versículos 31 al 34. Ahí mismo en Lucas, no se me vayan de Lucas 22. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y mire lo que dice Pedro, otra vez Pedro, él le dijo, es que cuando uno lee todo esto uno dice, que muchos pantalones tuvo Pedro para negar a Jesús, porque mire el verso 33, mire lo que dice, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Oiga, ¿usted lo está notando? Que Pedro está diciendo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y el Señor le dijo: Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Pedro había dicho: Señor, yo iré contigo, no solo, si te llevan preso, voy contigo. Y si te matan, yo voy a morir contigo. Para que unos momentitos le estén diciendo: mire, tú andabas con ese Jesús. Yo ni lo conozco, yo. Aló, pues así fue el que hizo Pedro. A mí me hubiese gustado estar al frente de Pedro y decirle: hello, oiga, ¿qué tú estás haciendo? Increíble. Es interesante que hace unos días hablamos que a Jesús no lo podemos seguir emocionalmente, que a Jesús podemos seguirlo con nuestras emociones y tener manifestaciones emocionales, pero escuche, seguir a Jesús no podemos seguirlo emocionalmente. Eso le pasaba a Pedro. Pedro un día estaba dispuesto a morir por Jesús y al momentito dijo: yo no. Esa es la realidad del ser humano. Hoy estamos y mañana no. Hoy somos y mañana no. Pero escuche, la realidad es que cuando nos hemos propuesto hablar de seguir las huellas del Maestro, el Señor, yo le pregunté: Señor, ¿y por qué tú me muestras este pasaje, Señor? Yo les voy a dar un secreto. Ustedes a veces se preguntarán: ¿y el pastor de dónde saca los sermones? ¿De dónde salen los sermones? ¿Cómo hace el pastor para sacar los sermones? Hay varios secretos. El primer lugar es aquí en oración. Y mucha oración. Señor, ¿qué tú quieres? Muéstrame. Y muéstrame, Señor, 1 mes, 2 meses, 3 meses adelante, Señor. ¿Qué tú sabes, Señor? Tú sabes quiénes van a estar en el auditorio. Yo no, tú sí, Señor. Tú conoces la necesidad, yo no, tú sí, Señor. Luego que yo he orado, voy a la palabra, y entonces haga cosas tan sencillas como estas. Si yo estoy hablando, si el Señor puso en mi corazón de seguir las huellas del Maestro, yo utilizo las herramientas, utilizo la palabra, y entonces hice un buscador, coloqué la palabra seguir. Todos los versículos que en la Biblia hablen de la palabra seguir. Usted no sabe cuántos versículos he tenido que leer para definir la palabra seguir. Y entonces el Señor me lleva a un pasaje y a otro pasaje, y estudia ese pasaje y estudia este otro pasaje, y en esta mañana el Señor me llevó a este pasaje. Yo no sé, los que no están aquí, pero este sermón es para ti que estás aquí,
que el Señor sabía que tú ibas a estar aquí en esta mañana. No se puede seguir al Señor de lejos. No se puede seguir al Señor de lejos. Wow. Porque cuando se empieza a seguir al Señor de lejos, se cae en el horrendo pecado terrible de negar a Jesús habiendo caminado ya con Él. ¿Aló? Cuidado. Así que, ¿cuál es el propósito del sermón en esta mañana? El propósito del sermón en esta mañana es: cuidado, hermano y amigo, si usted ya ha caminado con el Señor como Pedro, si usted ha tenido una experiencia con el Señor como Pedro, si usted ha visto milagros del Señor, cuidado con querer caminar de lejitos, a medias, porque es posible que caiga en el terrible pecado de la negación. Preguntándole al texto y preguntándole al Señor: Señor, ¿qué fue? Porque es que es increíble. Pensando en Pedro, el Señor me llevó a caminar por la vida de Pedro para que este hombre diga que no lo conozco. Pedro, ¿cómo tú vas a decir que no lo conoces? Cuando empezando el ministerio y cuando Él se te presentó, lo primero que hizo fue curarte a la suegra. Eso no se le olvidó a Pedro nunca. El primer milagro que Jesús hizo en relación a Pedro fue que le curó la suegra de una terrible enfermedad. En ese mover de que la suegra estaba enferma, Pedro era un pescador. Y dice la narración bíblica que habían intentado pescar toda la noche habían intentado pescar. Escuche, pescadores profesionales, pescadores de toda la vida, pescadores que sabían a qué horas y en dónde tirar la red, gente que sabía lo que tenía que hacer, pero no habían pescado absolutamente nada. En el escenario entonces aparece Jesús y le pide a Pedro prestada su barca. Pedro, préstame su barca. Y Pedro entonces le presta la barca. Jesús entra a la barca y utiliza la barca de Pedro como altar y como púlpito para pronunciar uno de los más hermosos sermones que se hayan registrado. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Bendito el Señor. Y aquel tremendo sermón se pronuncia desde la barca de Pedro. Ahora que Pedro le presta la barca a Jesús, Jesús entonces le dice a Pedro: no has pescado nada, ve. Entre otras cosas, esa hora de que estaba terminando el sermón era como el mediodía. Los pescadores saben que no se puede pescar de día. Ellos habían intentado pescar durante toda la noche. ¿Sabe por qué pescan durante toda la noche? Porque los peces, con la luz del día y con el ruido del exterior, los peces se van, pero en la noche los peces se acercan a la orilla y se acercan a los sitios. Eso lo saben los pescadores. Entonces era como cerca del mediodía y Jesús le dice: tira la red, Pedro, tira la red, Pedro. Pedro, quien sí conocía a Jesús, le dice: Señor, hemos intentado pescar toda la noche. El Señor le dice: tira la red. Bueno, Señor, si tú lo dices, tiraron la red y dice que la red salió llena de peces, otra vez y tuvieron que llamar otras barcas y las barcas se hundían porque era el milagro del que él decía ahora que no conocía. No fue suficiente eso. Pedro fue testigo del milagro, de la pesca milagrosa. Pedro, en alguna ocasión, en medio de una tormenta terrible, en medio del lago, es que este Pedro es carepalo, en medio del lago, ¡ay, un fantasma! Gritaban todos. Y Pedro dijo: no es un fantasma, es el Señor. Y entonces, en medio de esa tormenta, dijo: Señor, si tú eres, oiga, sí que lo conocía. ¿Me hago entender? Sí que sabía que era el Señor. Había visto la curación de su suegra, había visto la multiplicación de los peces. Ahora es: Señor, si eres tú,
manda que yo vaya. Y aquella noche de tormenta, Pedro baja el pie de la barca, siente el agua firme y con los ojos puestos en el maestro empieza a caminar firme hacia el Señor, caminando sobre las aguas en medio de una tormenta. Dígame si Pedro no conocía al Señor. Dígame si Pedro no conocía al Señor. Caminó sobre las aguas, y cuando el susto y otra vez la realidad humana frágil lo pretendió hundir y su fe cayó, el Señor lo sacó y lo levantó. Dígame si Pedro estaba vivo, porque el Señor no lo había dejado ahogar, y ahora viene a decir que no lo conoce. No, yo. Hello, Pedro. En una experiencia única, en una experiencia especial y particular, que solamente la han tenido pocos seres humanos. Pedro fue testigo de un momento precioso, junto con Juan, cuando el Señor de manera particular vive ese momento glorioso de la transfiguración. Y Pedro no solamente ve, oye, y la presencia de Dios mismo desciende en aquel lugar y lo llena y lo satura de tal manera que Pedro exclama, Señor, ¿por qué no hacemos una casita aquí, que esto está muy bueno? Tu presencia me llena, me satura. Ahora, ¿de dónde va a decir yo? Este recorrido que les he mostrado en esta mañana, y que lo tuve que caminar para entender esto, para entender la dimensión de que era increíble, que, escuche, es que era increíble y imposible que un hombre con todo ese bagaje, con toda esa experiencia personal, con toda esa cercanía, escuche, con toda esa cercanía con Jesús, ahora dijera: no sé quién es, no lo conozco, yo no. Eso me llevó entonces a una segunda pregunta. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó en Pedro? Porque mirándolo desde el punto de vista lógico, no era lógico que Pedro negara a Jesús. No. Es que yo creo que si alguno de ustedes y yo hubiésemos tenido algún tipo, una sola experiencia de estas, uno dice: no, Señor, yo estoy ahí como Él lo dijo. Pero déjeme decirle que la pregunta de qué fue lo que llevó a Pedro, qué fue lo que pasó en la mente, qué fue lo que pasó en el corazón de Pedro para llegar a ese momento de empezar a seguir a Jesús de lejos y finalmente llegar a ese escalón de degradación de fe tan tremendo, de negar conocer a Jesús. Y entonces, a la luz de los evangelios, encontré 4 razones, que son 4 razones que de pronto tú y yo, sin darnos cuenta, otra vez, es posible que las estemos viviendo, y que sin darnos cuenta, aunque hayamos visto la gloria de Dios, aunque hayamos visto muchos milagros de Dios, aunque hayamos caminado de cerca con el Señor, es posible que al igual que Pedro estemos dando pasos, y Dios nos guarde, estemos dando pasos donde de alguna u otra manera estamos negando a Jesús. ¿Qué me revelaron los evangelios en mi estudio y que lo quiero compartir con ustedes? Hay 4 cosas que llevaron a Pedro a caminar de lejos y finalmente a negar a Jesús. Y para esto nos vamos a mover a 2 libros, al Evangelio de Marcos, para mirar el contexto de Marcos, y al libro de Juan. Pero la primera razón, escuche, la primera razón es la siguiente:
¿qué llevó a Pedro a caminar de lejos y aún llevarlo al nivel de negación? Número uno, excesiva confianza en sí mismo. Número uno, excesiva confianza en sí mismo. Por favor, vengan conmigo al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos 29 al 31. Evangelio según San Marcos, él lo revela de otra manera y lo narra de otra manera, como lo narró Lucas. Pero dice así, Marcos 14, 29 al 31 dice así: entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3. Escuche, verso 31, subraye por favor el verso 31, márquelo: excesiva confianza en sí mismo. Mas él, Pedro, con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. ¿Sabe qué? El primer paso es creer que tú y yo tenemos el control de todo. Aló, cuidado. Excesiva confianza en sí mismo. Estamos parados solo por tu gracia, como cantaban nuestros hermanos. Caminamos todos los días solo por su gracia. Deje de creer que porque lleva tanto tiempo en el evangelio o en la iglesia, deje de creer que porque sabe y conoce mucho de la Biblia, deje de creer que porque se sabe todas las canciones, deje de creer que porque usted ha ocupado esta posición y esta otra posición y esta otra posición no va a caer. La Biblia dice, el que está firme, mire que no caiga. Cuidado con caer en la excesiva confianza en sí mismo. Dios mío, guárdanos, Señor. Frágil soy, frágil soy, frágil soy, frágil soy. Y lo que llevó a Pedro a caminar en ese proceso, el primer paso, ¿sabe qué fue? Excesiva confianza. Escuche, no estamos nunca completos. Necesitamos todos los días de la gracia del Señor. Dígale que tiene al lado, estamos sostenidos por la gracia del Señor. Deje de creer que tiene el control. Deje de creer que ya lo superamos. Deje de creer que ya tenemos el control de la situación. Nada está bajo nuestro control. La gracia y la misericordia del Señor es la que nos sostiene. ¿De dónde vamos a decir, ay no, es que yo sí puedo con esto, o yo sí puedo con aquello, es que yo puedo con aquello otro? Nada, no podemos nada. La Biblia dice que el que se humilla será exaltado, pero que el que se exalta y cree que lo ha logrado todo, será humillado. ¿Qué llevó a Pedro? Ahí lo vemos. Excesiva confianza en sí mismo. Yo no estoy diciendo que tengas baja autoestima, eso no es lo que estoy queriendo decir. Escuche, cree que tú eres un hijo de Dios, que eres un hombre y una mujer redimida por la sangre de Cristo y tú tienes un valor. Claro que sí, la sangre de Cristo nos dignifica y nos ha hecho gente valiosa, pero escuche, todos los días necesitamos depender de la gracia de Dios. Deje de creer, hermano y hermana, que usted ya tiene el control de la circunstancia, porque lleva 3 meses, 4 meses, un año, 3 años, 40 años. Todos necesitamos de la gracia del Señor. Número 1, excesiva confianza en sí mismo. Número 2, descuido de su vida de oración e intimidad con Dios. La segunda cosa para caminar en un proceso de empezar a caminar de lejos con Dios, de seguirle de lejos y llegar al punto de negarle, ¿sabe qué? Descuide la oración. Y de verdad,
Déjeme decirle que el que empieza a seguir al Señor de lejos, deja de orar. Deja de orar, lo voy a decir, deja de hablar con Dios. Y como deja de hablar con Dios, empieza a seguirlo de lejos. Terreno peligroso. ¿Dónde está eso de descuido en la oración? Venga conmigo ahí al mismo Marcos capítulo 14, versículos 32 al 40. Versículo 32 al 40 dice: vino luego y los halló ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, a Pedro. En esta ocasión habló directamente ¿a quién? A Pedro. Le dijo: Simón. Interesante, me gusta como Marcos ahora lo muestra. Ya no le dice Pedro, ahora le dice Simón, el frágil. El frágil. Pedro es roca, Simón es el frágil. Oiga, hombre frágil, por favor, reconozca tu fragilidad. Dice: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Y dice el verso 38, escuche: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Déjeme decirle, ¿ustedes qué creen? ¿Que Pedro quería seguir a Jesús? Sí. ¿Pedro tenía la firme intención? Sí. ¿Pedro lo manifestó? Sí. Pedro dijo: mire, Señor, si es para la cárcel, allá voy. Si es para morir, allá voy. Pero resulta que no es en nuestras fuerzas, hermano y hermana. No podemos en nuestras fuerzas. No podemos simplemente con nuestra buena intención. Escuche, el infierno está lleno de gente con buenas intenciones. El asunto no es solamente con buenas intenciones. Necesitamos tomar acción y fortalecer nuestro espíritu. Y justamente cuando más se necesita, ¿se acuerdan cómo hablamos? ¿En qué momento es que se da la negación? Justamente en los momentos cruciales del ministerio de Jesús. En los momentos cruciales del ministerio, no solamente de Jesús, sino de los apóstoles. Escuche, hay momentos en la vida, hay momentos y circunstancias donde se requiere intensificar nuestra oración. Intensificar nuestra oración. Una vez y otra vez y otra vez. El Señor nos está invitando a la iglesia. Tenemos que salir de esa oracioncita rutinaria de media hora, de 15 minutos, de 10 minutos. La oracioncita rutinaria de los alimentos. Hay que ir a otro nivel, porque cuando llegue la tentación, que va a llegar, que le llegó a Pedro, necesitamos estar fortalecidos en su gracia. ¿Qué fue lo que hizo que Pedro caminara ese peligroso camino? Número 1, excesiva confianza. Yo tengo el control. Y número 2, no oró. Descuidó su vida de oración y de intimidad. Dice el verso 37 justamente, el verso 38: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Número 3. Y esto me sorprendió. Mire, estamos hablando de seguir las huellas del maestro, ¿verdad? Vengan conmigo, no se me duerman. Estamos hablando de seguir ¿qué? Ahora déjeme decirle lo siguiente. Esa idea nos hace pensar que hay que seguir a Jesús a todas partes. Pues déjeme decirle que no. Porque hay momentos y hay lugares donde Jesús dice: ustedes no me pueden seguir. Obedezcan. Pues ¿sabe qué fue lo que llevó a Pedro a caer en ese peligroso terreno? Número 1, excesiva confianza. Número 2, descuido de su vida de oración y de intimidad. Pero número 3, desobedeció, motivado más por sus emociones. ¿Cómo es esto de que desobedeció? Claro que sí. ¿Sabe por qué Pedro se vio metido en ese rollo? Por desobediente. Porque el Señor le había dicho que había lugares donde no lo podían seguir. ¿Dónde está eso? Venga conmigo al Evangelio según San Juan.
Evangelio según San Juan, capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículos 36 al 38. Y esa orden específicamente fue dada a Pedro, Y dice Juan, le dijo Simón Pedro, verso 36, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Muchos interpretan este pasaje que el Señor se estaba refiriendo al cielo. No, Él se estaba refiriendo a la cruz. En ese momento, escuche, increíble, el Señor le estaba diciendo a Pedro, no me siga en este momento. Después vas a ser capacitado para poderme seguir, pero en este momento no me sigas. Y Pedro, de testarudo, se puso a seguir a Jesús y se vio envuelto en esa circunstancia tan... A veces el Señor nos dice, escuche, por ahí no es, escuche, eso no es, ese negocio no es, escuche, esa relación no es, esa decisión no es. Y nosotros, de testarudos, movidos por nuestras emociones, en ocasiones desobedecemos. No me sigas. Después, bueno, finalmente, al final de la historia, Pedro también es crucificado. Y los historiadores cuentan justamente que Pedro finalmente muere crucificado, cabeza abajo. Pedro dice, no es digno de que yo muera como mi maestro. Y finalmente, al final de la historia, Pedro muere crucificado, cabeza abajo. Pero ese no era el momento. El Señor necesitaba a Pedro. El Espíritu de Dios necesitaba a Pedro. Ese no era el momento para que Pedro siguiera a Jesús. Sin embargo, Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti, dice el versículo 37. Y Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. No me sigas en este momento. Escúcheme, ¿sabe por qué llegamos a negar a Jesús y por qué lo seguimos de lejos? Porque no obedecemos. La tercera cosa que llevó a Pedro a esa situación tan difícil: número 1, excesiva confianza; número 2, descuidó su vida de oración; pero número 3, desobediencia motivado. Yo voy, Señor, yo voy, yo le corto la cabeza al que sea, yo me muero contigo, yo voy. Las emociones, cuidado, que las emociones y seguir al Señor emocionalmente nos lleva a desobedecer. Y por último, y con esto termino, ¿qué empujó a Pedro a negar a Jesús? Y volvamos a Lucas para terminar. Lucas 22, donde empezamos. Lucas capítulo 22. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 55, que fue donde empezamos en esta mañana. Verso 55. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor. Y subraye esto: y Pedro se sentó también con ellos. Aquí está el cuarto punto. Número 1, excesiva confianza en sí mismo. Número 2, descuido de una vida de oración. Número 3, desobediencia, motivado solo por los impulsos y las emociones. Y número 4, no se siente en el lugar equivocado. Pedro estaba ahora en el lugar equivocado. Pedro no tenía que estar ahí. Jesús le había dicho, no me sigas. Pedro no tenía que estar ahí. Es más, mucho menos, Pedro no tenía que sentarse con los enemigos de Jesús. En ese momento toda esa gente eran enemigos de Jesús que querían crucificarlo. Y Pedro se sentó con ellos. Me llamó otra vez poderosamente la atención esa frase. Dice el texto bíblico, dice, se sentó también
entre ellos. Eso de entre ellos me da la idea de que se mezcló con ellos, que compartió con ellos. Quiso, escuche esto, quiso aparentar ser como ellos. Es más, compartió con ellos su manera de compartir en ese momento, y sabiendo que conocía a Jesús, no marcó la diferencia. ¿Sabe cuántas veces nos hemos sentado con la gente equivocada en el lugar equivocado? Esta circunstancia llevó entonces a que Pedro fuera confrontado, y una simple muchacha le dice: ya usted lo conozco, ese andaba con Jesús. Déjeme decirle, si usted y yo descuidamos nuestra vida de oración, si confiamos demasiado en nosotros, si desobedecemos, nos vamos a ver enfrentados en circunstancias donde es posible que tengamos que tomar una decisión, y si no tenemos la fuerza, inevitablemente vamos a decir, puede ser que no de palabras, pero de hechos, y nuestros actos negarán que hemos conocido de la gracia. Wow, qué camino tan difícil. Yo no sé si de pronto algunos de nosotros hemos caído en eso de excesiva confianza, si hemos descuidado la vida de oración. Cuidado, apague por un momentito la televisión y dedíquelo a la oración. Si no se quiere perder la Comay, grábela. El que entiende, entiende. ¿Cierto que sí? La Comay. Si no se quiere perder ese programa, escuche, ¿cuánto tiempo perdemos de comunión con Dios por estar al lado de la telenovela que no edifica? Al lado de la basura de porquería que hay en la televisión, en el internet. Déjeme decirle, Facebook es bueno y lo utilizo para proclamar de alguna u otra manera la palabra del Señor, pero usted no puede pasar 1 hora, 2 horas, 3 horas pegado a esa cosa del Facebook o Instagram, WhatsApp y todas esas lenguas que hay por ahí. ¿Cuánto tiempo perdemos y descuidamos nuestra vida de oración? Pero escuche, el altar abierto está en este lugar todos los domingos a las 9 de la mañana, y qué difícil es que lleguemos a las 9 de la mañana, que si durante la semana no hemos tenido el tiempo de oración. ¡Wow! Qué difícil es que sigamos ese caminar de llegar a buscar de la presencia del Señor. El Señor nos está llamando, cuidado con descuidar la vida de oración. Perdóneme, esta es la senda antigua. Estos son de esos mensajes de los viejos. Boa, Biblia, oración y ayuno, aleluya. Boa, Biblia, oración y ayuno. Pero déjeme decirle, con el evangelio Boa, grandes avivamientos ha habido en medio de ciudades y en medio de iglesias. Iglesia, no podemos dejar que la socialización, escuche, claro que sí, tenga amigos, claro que sí, nos reunimos en la iglesia para compartir. Qué bueno es habitar los hermanos juntos en armonía y comer juntos, pero ¿sabe qué? Así como viene al party, venga la oración en el nombre de Jesús. Así como viene al party, que al party llega a la hora que es y llega puntualito. Es más, ya hace los ajustes que tenga que hacer para venir al party. ¿Por qué no hace los ajustes para venir al ayuno y a la oración? Hello. Pero cuando nos llega la tentación, no tenemos las herramientas. ¿Qué lucha es para que mantengamos esa disposición de venir a estudiar la palabra del Señor? 1000 excusas las hay. Déjeme decirle, a mí cuando me empiezan a dar excusas, yo ya no puedo hacer nada. Yo digo, Señor, escucha a este hombre, escucha a esta mujer, tú verás.
Pero déjeme decirle, a veces nuestra vida cristiana es así, de lejitos, de lejitos, de lejitos. Y seguimos al Señor de lejitos, de lejitos. Porque creemos que lo que estamos haciendo es suficiente, es suficiente con el cultico del domingo, es suficiente con el grupito pequeño, es suficiente, nada es suficiente frente a la necesidad de la gracia de Dios y de mantenernos conectados con Él. Nada es suficiente. Y yo quiero animar a los domingueros en el nombre del Señor. Yo sé que tienen sus trabajos, yo sé que tienen sus cosas, pero su fe no va a crecer si usted no tiene comunión con la palabra del Señor. ¿Dónde está el discipulado? ¿Dónde está la enseñanza? ¿Usted cómo va a hacer para enfrentar una tentación con un sermón de 45 minutos que se duerme en los primeros 30? Hello, iglesia. Cuidado, porque era Pedro el que había visto la gloria de Dios, el que lo había visto en la transfiguración, el que había visto los milagros, que finalmente lo negó. Todos podemos caer ahí. Cuidado con la autosuficiencia y creer que lo que estamos haciendo es suficiente. Usted viene a la iglesia no para cumplir un hecho religioso, no un acto religioso. Esto no es de venir y calmar la conciencia. Hey, yo voy el domingo a la iglesia porque hace rato no voy. No se trata de esto. A Jesús no lo podemos seguir de lejos. Cuidado con desobedecer. Cuando el Señor le ha dicho algo, hágalo, obedezca. Es por ahí. Porque de otra manera, si no obedecemos, nos vamos a ver metidos en situaciones muy difíciles de salir. Y el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuidado con sentarse en los lugares equivocados. Ay, es que una canita al aire. Ay, es que es social. Ay, es que es cultural. Yo no estoy en contra de la cultura, ni estoy en contra de la música. Pero déjeme decirle, tú tienes que marcar la diferencia. Claro que sí. Vaya y comparta con su familia. Vaya y tenga relaciones interpersonales. Pero ¿sabe qué? Todo el mundo tiene que saber que tú eres cristiano. Y tienes que marcar la diferencia. Y no te puedes sentar igual que los otros. Tienes que. Y cuando te pregunten, ¿tú eres cristiano? Sí, pero que tus hechos y tu vida muestren que de verdad tú sigues a Jesucristo. ¿Cuánto le damos la honra y la gloria al Señor? Yo empecé en el sermón diciendo, pero qué carepalo Pedro. Pero ahora yo digo, que mucho carepalo a veces somos algunos de nosotros. Que nos aterramos de Pedro. Pero déjeme decirle, esta mañana el Señor nos dice, a Jesús no se puede seguir de lejos, siguiendo las huellas del Maestro. Que así nos ayude el Señor. Gracias.